Amigos, y continuamos en Más que Noticias con esta interesante entrevista. Aquí gozando fuera del aire, porque tenemos en el estudio a Ginger Bejarano, psicóloga, que nos va a hablar de un temita súper chulo. ¿Cuál es el tema, Zuleika? Bueno, señores, señales que te indican que ese ciclo terminó. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye. Ay, ¿cuánto nos cuesta cerrar ciclos? ¿Verdad? Sí, cuesta mucho, y a veces también cuesta no tanto el hecho de que tú lo cierres, sino cómo darte cuenta a tiempo, porque uno a veces dura tanto en una situación, en una relación, no necesariamente de pareja, puede ser de trabajo, puede ser de amistad, etcétera, y tú como que le vas huyendo a esa culminación, a ese cierre, y es porque tal vez las señales no las ves claramente, o si las ves tratas de ignorarlas. Y hoy quiero que las personas se concienticen de cuáles son esas señales que te están diciendo ahora mismo que cierres ese círculo. Pero ya la pregunta está ahí. ¿Cuáles son esas señales? Dinos. Mira, una de las señales, bueno, principalmente, o mejor dicho, tomando en cuenta de que cada proceso y cada persona es distinta y también depende también de qué ciclo tú vas a cerrar, pero hay patrones de conducta como que uno ve muy repetidos. Por ejemplo, si tú comienzas a sentir una desconexión emocional, que te estás como que perdiendo, que tus emociones como la ira, como el enojo, como la decepción, como la frustración son las que más se ven en esa relación, pues esa es una señal de que hay que cerrar ese ciclo. Ginger, y cuando tenemos que cerrar un ciclo, independientemente de que sea una relación, puede ser de amistad, puede ser laboral, puede ser amorosa, y hay que tomar ese punto de partida y hay que dar ese paso. ¿Cómo debe ser como ese punto donde yo me debo decir a mí misma para afrontarlo? Porque a veces, como tú decías, no lo vemos, pero ya lo vi, lo detecté. ¿Cómo avanzo hacia ese paso? Mira, algo que yo siempre recomiendo es escribir aquellas cosas que tú sientes incómodas. Nosotros somos muy fáciles a veces para olvidarnos de los disgustos, de las emociones, de las cosas negativas que estamos viendo en esa relación. Y yo siempre digo, escribe cómo te estás sintiendo, hacer como una especie de calendario de emociones en base a esa situación específicamente. ¿Por qué? Porque de ahí tú vas a evaluar realmente si merece la pena tú quedarte en ese lugar. Y si no, pues obviamente te tocaría moverte. Ahora bien, otra señal, partiendo de esto mismo que tú estás preguntando, es si tú te imaginas que ya no estás dentro de esa relación, cualquiera que fuera, si sientes paz, si sientes como ese alivio, eso también es una señal muy importante de que necesitas cerrar ese círculo. Claro. Mira, hay una preguntita, porque ustedes mencionaron las relaciones, ¿verdad? ¿Cómo uno puede darse cuenta si es un inconveniente temporal o algo que realmente es un problema que hay que cerrar el ciclo? Porque hay veces que uno intenta salvar la situación, hasta que se pierde. Hasta que se pierde. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque como muy bien tú dices, no podemos de la noche a la mañana, mira, yo me comencé a sentir mal, pues ya simplemente salí, me fui, sino que esas conversaciones, esas charlas que tú haces con la persona o con el ambiente, por ejemplo, laboral, hablas con tu jefe, mira, a mí no me está gustando tal cosa. Y si ves la intención real de que esa persona quiere cambiar, no conductualmente necesariamente, sino que todo vaya mejor, qué son las cosas que hay que cambiar, cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Si tú ves esa intención, pues obviamente hay que darle un chance a eso y también mirar desde tu responsabilidad qué cosas puedes cambiar, porque es una relación bilateral, es de ambos lados. Ahora bien, si se habla, se llegan a acuerdos, se dice que se va a hacer cosas, esas cosas nunca llegan, esas promesas nunca llegan, tú eres la persona que te estás desgastando física, emocional, mentalmente, económicamente, pues es necesario que cierres círculos porque al final la verdad es que no va a cambiar. Incluso, algo que se ve muy repetitivo es que cuando ya tú quieres cerrar ese ciclo de que ya tú estás decidido o decidida, pues la persona hace como un amague, como un allante, de que ya ahora sí esta vez, pero es importantísimo que le hagas caso a esa primera decisión que tomaste de cerrar, porque como hablabas tú ahorita, Zuleika, en esa evaluación de mirar, pues ahí es que uno se da cuenta que definitivamente tiene que cerrar. Tú sabes que en lo que estamos conversando, tanto con tu pregunta y con lo que Ginger menciona, yo me pongo a pensar en el tema de cerrar ciclos,
para estas mujeres que han atravesado por situaciones de feminicidios o de intentos de feminicidios, porque a veces tú tienes que cerrar ese ciclo. Cuesta, hablaste de este amague, de que la persona te dice yo voy a cambiar, un momento te amenaza, luego no lo hace. Entonces, Ginger, yo entiendo que puede que culminando este año hayan personas o mujeres u hombres también, porque esto se puede ver de ambas partes, que tengan una situación donde tengan que cerrar ese ciclo y miran hacia otro lado, pero la situación existe. Entonces, ¿cómo podría ser este paso? ¿Cómo pensar un poquito más hacia allá? ¿Cómo hacer una evaluación? Tú dijiste de escribir, pero a veces se necesita una ayuda más experta, o sea, ¿qué hacer? Porque hay casos y hay casos. Exacto. Y hay casos complejos. Claro, el caso que tú mencionas es un caso complejo, un caso muy puntual, es un caso que hay que mirarlo con bastante detenimiento, y más cuando hay violencia física, amenazas. Lo importante en ese momento es tú mirar cuál es tu red de apoyo, pedir ayuda, o sea, no quedarte con esa que yo lo puedo hacer, que todo, no. O sea, busca personas que te van a ayudar, que están dispuestas a ayudarte. Y de igual forma hay que cerrar el círculo, hay que cerrar el ciclo, no importa lo que tú puedas estar sintiendo en ese momento, lo que tienes que mirar es que tu vida está en peligro, tu vida está en riesgo, y una emoción, un sentimiento, una seguridad, una sensación, tú la puedes volver a crear desde un ambiente sano y saludable. No tienes que arriesgarte a quedarte en una situación que al final tu vida puede correr riesgo. Así es. Ginger, dile cómo te pueden contactar si tienen alguna pregunta. Claro que sí, con mucho gusto, al 809-796-0509 o a @GingerBejarano C, la psicoach en Instagram.